Lo primero que tendría que decir es que no confundir que esta prescripción y caducidad estamos hablando en el ámbito administrativo, no estamos refiriéndonos respecto al ámbito procesal que es regulado por la Ley de Contencioso Administrativo. ¿Ya? Vamos a hacer ese hincapié. La prescripción y la caducidad, como ustedes saben, pues tiene de alguna otra forma relación a una cierta garantía que tiene un Estado constitucional de derecho, que es la seguridad jurídica. ¿Ya? Entonces, estas dos categorías, digamos, tienen relación justamente con esta. Bueno, este es el temario que vamos a desarrollar en la exposición. Espero terminar en el tiempo que se me ha asignado. En primer lugar, vamos a hablar de seguridad jurídica, de los requisitos de la actuación administrativa, prescripción de la potestad, caducidad del procedimiento y el plazo de prescripción y caducidad. ¿Correcto? Entonces, en el primer término me refería a la seguridad jurídica, la siguiente, por favor, doctora Kenia. Me refería a que estas dos categorías están, digamos, vinculadas, relacionadas a lo que es la seguridad jurídica. Es una garantía de un Estado constitucional de derecho, como hemos hecho referencia, en tanto y en cuanto que el Estado, ¿no? El Estado tiene, pues, no puede tener, digamos, una cierta facultad, potestad abierta, infinita, para que pueda hacer uso del ius puniendi, ¿no? Entonces, ya en diversas sentencias digamos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho hincapié en esta situación, en el entendido que de no cumplirse esta seguridad jurídica, per se, entiéndase, prescripción y caducidad, obviamente que el ciudadano, ¿no? El ciudadano y el administrado estaría confundido para poder o no cumplir unas ciertas obligaciones que podrían exigir el Estado, ¿no? Es decir, la prescripción y la caducidad tiene como una especie de filtro de regulación, de limitación respecto al Estado en cuanto a su imperio. Es decir, si bien es cierto, el Estado tiene esa potestad de poder sancionar, ya sea en la vía penal o la vía administrativa por una infracción o un delito determinado, pero esto no significa que pueda tener un tiempo infinito, ¿no es cierto? Entonces, eso es una de las garantías que tiene la seguridad jurídica. La seguridad jurídica vela, ¿no es cierto?, la situación que el Estado debe tener un plazo para iniciar un procedimiento y un plazo para concluir y sancionar al administrado. De eso se trata la seguridad jurídica. De incumplirse esa prescripción y la caducidad, estaríamos pues ingresando a una arbitrariedad de parte del Estado a través de sus entidades públicas. ¿Correcto? Entonces, un primer elemento es la siguiente, por favor. Entendemos que la seguridad jurídica es, pues, como dice ahí la diapositiva, no es un valor ligado al Estado constitucional de derecho, y como tal, toda obligación, toda imputación de cargo que pueda tener el Estado con el ciudadano tiene que ser vigente, tiene que ser cierta, como dice, está subrayado en este párrafo que ustedes están viendo. ¿Correcto? Entonces, ese es un primer elemento hay que considerar. La siguiente, por favor, ¿no? La seguridad jurídica, por eso es muy importante a efectos de poder delimitar la potestad y el jus imperium que tiene el Estado. Si estamos considerando que la seguridad jurídica tiene como premisa la caducidad, la prescripción en el ámbito administrativo como delimitadores, ¿no?, de la potestad, ya sea para iniciar, ya sea para sancionar del Estado, su incumplimiento, obviamente, ya un poco aterrizando en materia, incumpliría uno de los requisitos de las actuaciones administrativas. Como ustedes saben, seguramente, son 5 los requisitos de toda actuación administrativa. Y reitero que es actuación administrativa y no acto administrativo. Creo que ya en varias oportunidades, seguramente ustedes tienen conocimiento también, que no hago referencia a un acto administrativo, sino una actuación administrativa. ¿Por qué? Porque se entiende que un acto administrativo solamente se limita a resoluciones, más no u otros tipos de expresiones que puede tener la entidad, ¿no? El concepto más amplio que digamos que circunscribe todas las decisiones que pueda tener el Estado a través de sus entidades públicas es que las actuaciones administrativas pueden incluir toda decisión, ya sea en resolución, ya sea en otro tipo de expresión documental, una decisión a favor o en contra del administrador. Por eso hago referencia de actuaciones administrativas. En consecuencia, los requisitos de toda actuación administrativa son 5, ¿no? Como ustedes saben,
que en primer lugar está pues la competencia, ¿no? Y esta competencia obviamente dentro de ella está pues, como ustedes saben, territorio, grado, tiempo, cuantía, ¿no? Ojo, tiempo, ¿no? Consideran que dentro de la competencia está un tiempo, ¿no? O sea que la administración tiene regulado por ley un determinado plazo, un determinado tiempo para que pueda iniciar y como tal pueda sancionar una determinada situación. Ese es uno de los requisitos de la actuación administrativa. Del otro lado también tiene el objeto, como ustedes saben, que de esa decisión, toda actuación administrativa tiene que ser pues una decisión totalmente clara, regulado o vinculado a los hechos que son materia del procedimiento en sí. Asimismo, la finalidad, bueno, la finalidad tiene como premisa que tiene que ser pues una finalidad pública, ¿no? ¿No es cierto? No puede ser pues una finalidad privada, ni mucho menos. Y obviamente esta finalidad pública tiene que estar regulada por ley. Asimismo, el procedimiento regular, ¿no? Este procedimiento regular, bueno, en la coyuntura política se habla muchas situaciones al respecto que en determinada situación se quebranta un procedimiento previamente establecida a una determinada infracción. Bueno, pues las entidades públicas, cual fuese digamos, el administrado o la administrada imputada, se tiene que respetar el debido procedimiento regulado por ley. Por más grave que pueda ser la infracción, siempre se tiene que respetar el debido procedimiento, porque es un requisito de la actuación administrativa. Y por último, la motivación, ¿no? La debida motivación de lo que se decide, de lo que se pide, de lo que se imputa, de lo que se subsume la infracción hacia el hecho imputado y la resolución del mismo, ¿no? Esa es la debida motivación. En consecuencia, estos 5 requisitos se tienen que respetar, tienen que presentarse adecuadamente en toda actuación administrativa para su validez. Basta que falte o, digamos, incumpla uno de ellos, simplemente esa actuación administrativa incurre en causal de nulidad preceptuado en el artículo 10 de la 2744. Consecuencia. Uno de los requisitos, reitero, es la competencia. Y la competencia, uno de los elementos que inmersa es el tiempo. ¿Correcto? No se olviden eso, el tiempo. En consecuencia, el numeral 1 del artículo 3 del tubo de la 2744 señala expresamente, dice, como ustedes ven, dice ahí, constituye una garantía para el administrado un límite posible arbitrar en la administración. La competencia obedece a un grupo de características, entre ellas el tiempo. ¿Pero qué significa esto? Significa que toda actuación administrativa tiene que estar, como inicialmente he señalado, un plazo para iniciar, un plazo para sancionar. Para iniciar, se aplica la prescripción y para sancionar la caducidad, ¿correcto? Es decir, el tiempo, la regulación, la ley, en este caso el numeral 1 del artículo 3 de la 2744, le da un plazo al Estado para que pueda iniciar el procedimiento y por ende sancionar. Prescripción y caducidad, ¿correcto? Entonces, este es uno de los requisitos ya, digamos, acudiendo a la regulación general, que es la 2744, en donde indica expresamente que constituye una garantía que la entidad se exprese, ¿no?, en un determinado tiempo regulado por ley. Siendo esto así, rápidamente entramos en materia, como hace un rato señalé, ¿no? Como hace un rato señalé, entramos a la materia de lo que es la prescripción, ¿no? Hemos tratado de sacar unas definiciones más concretas en la cual dice que la prescripción es una garantía, no es un derecho, es una garantía que tiene todo ciudadano. Ya es una garantía constitucional donde la administración está imposibilitado de sancionar una infracción cuando ha transcurrido, digamos, demasiado el tiempo que se le otorga. ¿Correcto? Es una garantía establecida a favor de los ciudadanos, nunca en contra de ellos, como señalan algunos dogmáticos, ¿no? Es decir, la prescripción es una garantía que siempre está a favor del ciudadano, ¿no? A favor del administrado, ¿no? Como consecuencia de la inactividad que pueda tener la entidad o la administración pública. La administración pública no hace su función, el funcionario público no hace su función, en consecuencia, se activa la prescripción y en consecuencia, ¿no?, se exime toda responsabilidad de algún tipo de infracción. Cosa que, dicho sea cierto, ¿no?, que ese funcionario que no ha cumplido con el plazo correspondiente
que no haya hecho ningún tipo de diligencia interna en cuanto a la instrucción, a la investigación de una determinada infracción, obviamente va a incurrir una responsabilidad administrativa, ¿no? Porque a esa omisión solamente si es justificable esa inactividad que puede tener la administración pública, bueno, ahí se le eximirá de toda responsabilidad, pero caso contrario va a incurrir una responsabilidad administrativa por haber, digamos, mejor dicho, por no hacer activamente una investigación de una determinada situación. Ahora bien, la prescripción, a diferencia del ámbito civil, porque a veces también se confunde esta figura de la prescripción con las definiciones del ámbito civil, en el ámbito administrativo, señores, la prescripción no es una cuestión procesal, es una cuestión de derecho sustantivo, ¿ya? Es un derecho sustantivo porque está vinculado a la potestad que tiene la administración pública de poder, digamos, iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra el administrado. Es decir, si se activa la prescripción, ¿correcto? La administración pública pierde esa potestad, pierde esa facultad y ya no puede por ningún motivo de poder iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra el administrado. Es decir, va hacia a la médula de la situación, que es la infracción. Por eso que se sostiene que no es una cuestión procesal, sino es una cuestión sustantiva. Reitero, porque pierde esa facultad, pierde esa potestad la administración pública para poder, digamos, iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ya? Eso es muy importante saberlo. Ahora bien, esta prescripción, la administración pública lo puede hacer, digamos, de oficio o a pedido de parte, ¿correcto? Es decir, la prescripción, todo funcionario o servidor público que está llevando adelante una instrucción o que va a iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, lo primero que tiene que ver es que si esta situación tiene potestad o no tiene potestad, tiene activado o no tiene activado la facultad, considerando el plazo de los hechos ocurridos o en todo caso dependiendo qué tipo de infracción para poder completar el plazo. ¿Ya? No es que, también es un error a veces se comete que algunas entidades públicas sostienen que la prescripción tiene que ser a solicitud de parte. Lo pueden hacer y es más, yo considero que deberían hacerlo bajo responsabilidad de cada funcionario, porque si uno está llevando una instrucción o está analizando una instrucción, está investigando una situación, lo primero que tiene que ver es su potestad, lo primero tiene que ver es su facultad, siendo esto uno de los requisitos indispensables de toda actuación administrativa. De no hacerlo, incurriría en cierta responsabilidad. Entonces, esa es la prescripción. En cuanto a la caducidad, si la prescripción hemos dicho que digamos, la pérdida de la potestad de inicio del procedimiento administrativo disciplinario, a diferencia, la caducidad no es el inicio, sino la caducidad sanciona la resolución o la sanción debidamente al administrado. La prescripción castiga por no iniciar dentro del plazo para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. La caducidad, en cambio, sanciona todo el procedimiento hasta llegar a la sanción, ¿no? Esa es la diferencia entre la prescripción y la caducidad. La caducidad sanciona, digamos, que la administración pública está en la obligación de resolver dentro de un procedimiento, de un debido procedimiento, dentro de un plazo. Si no resuelve dentro de un plazo establecido por ley, ingresa la caducidad, ¿no? Y es obvio, esa caducidad es automático. Significa que ni siquiera puede solicitar a la parte interesada. Significa que, otra vez, cualquier funcionario que esté haciendo el papel de instructor, ¿no? ¿no? El que está llevando a cabo una investigación de procedimiento administrativo disciplinario también tiene que ver nuevamente si está dentro del plazo para desarrollar todo ese procedimiento o ya caducó. Si ha caducado, simplemente esa situación ya no prospera y ni siquiera debe continuar cualquier tipo de situación. Y no, digamos, continuar con el concepto de que lo solicita la parte interesada, ¿correcto? Entonces, la caducidad tiene esta naturaleza, es decir, castiga a la inactividad irresponsable de la administración
no llevar un procedimiento y sancionar dentro de un determinado plazo que le otorga la ley. Vamos a analizar ciertas regulaciones digamos, en cuanto a los plazos. Y en primer lugar, vamos a analizar respecto a la ley, al tubo de la ley 2744, ¿correcto? Como ustedes saben que este cuerpo normativo es aplicable en forma transversal, ¿no?, a todas las legislaciones especiales, siempre y en cuando que en las especiales no está establecido, ¿correcto? Vuelvo a repetir. El tubo de la 2744 se aplica a las normas especiales siempre en cuanto que en estas, es decir, las leyes especiales, no está regulada la situación. Solamente ese es el caso. Y así el artículo 252 de 52.1 dice que literalmente, ¿no?, que la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe el plazo que establece las leyes especiales. Es decir, que este tubo le otorga, en primer lugar, ¿no?, la prioridad que las leyes especiales deben establecer sus plazos de prescripción. Y si establecen plazo de prescripción, es esos plazos en los que tiene que aplicar, no lo que dice la 2744. Porque además, si ustedes leen más abajo en este párrafo, dice, en caso que no hubiera sido determinado, es decir, en caso no se haya tipificado la prescripción en las leyes especiales, solamente en ese caso, ¿no?, se puede aplicar el tubo que señala que el plazo de prescripción es de 4 años, ¿correcto? Reitero, nuevamente, ¿no? El tubo de la 2744 señala que si en las leyes especiales se establece un plazo de prescripción, ese es el plazo que se tiene que aplicar al caso concreto. Solo en el caso que no lo señala, siempre en cuando, ahí sí se tendría que aplicar este artículo 252.1, donde dice que la prescripción es de 4 años. En consecuencia, la regla general es que la ley que se aplica a un hecho concreto es que son las que establecidas en las leyes especiales. Solo cuando estas no lo dicen, se aplica lo que dice el tubo de la 2744, que es de 4 años. ¿Ya? Ahora, hay un tema, antes de continuar, señores, ustedes como estudiantes de Derecho, como abogados, como magistrados seguramente, o abogados litigantes o académicos, ustedes saben ya la diferencia entre suspensión e interrupción del plazo de prescripción, ¿no? Entonces, lo que he advertido en este análisis de las regulaciones que estamos señalando, no todos hablan de suspensión. Es decir, en el tubo de la 2744 actual vigente, señala expresamente en el 252.2, habla de suspensión y no habla de interrupción. Ojo al detalle, ¿ya? En esta ley habla de suspensión, lo que significa que, ¿cuál es la diferencia entre la suspensión e interrupción? Simple, ¿no? La suspensión, el plazo que ha transcurrido, inicia la suspensión, se suspende el plazo y obviamente desaparecida esta suspensión, se reactiva nuevamente el plazo y se sume el plazo que se ha suspendido inicialmente. A diferencia de la interrupción, una vez que inicia la interrupción, ese plazo ya no se cuenta al reactivarse nuevamente el transcurso del plazo. Esa es la diferencia en concreto. En consecuencia, en el tubo de la 2744 expresa y literalmente señala que en los plazos se suspende, ¿no? Y así lo dice literalmente, si no lo podemos leer, dice, el cómputo del plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constituidos de infracción que le sean imputados a título de cargo. Es decir, ¿desde cuándo se suspende? No dice desde la notificación, ¿no? La imputación de los hechos, dice con la iniciación del procedimiento administrativo a través de la notificación del administrado de los hechos constituidos de infracción que le sean imputados. Desde la notificación, prácticamente se suspende el transcurso de los plazos de prescripción, ¿ya? Entonces, en primer lugar, el tubo de la 2744 hace referencia a la suspensión y no a la interrupción. Ahora bien, hay que tener en cuenta la naturaleza de cada infracción que uno puede estar al frente, ¿no? Porque por la situación misma,
hay, como ustedes entenderán, en las entidades públicas hay diversos regímenes, digamos, en todo caso, disposiciones legales diversos que regulan el procedimiento administrativo y disciplinario de cada entidad. Y también seguramente presente seguramente los que elaboran el Poder Judicial a diario conocen diversas situaciones, ¿no? Y consecuencias, es muy importante establecer e identificar de qué tipo de infracción estamos hablando para poder, digamos, hablar qué cómputo de plazo vamos a aplicar. ¿Ya? Ojo, estamos hablando del tubo de la 2744. En caso de las infracciones instantáneas, esa es la primera infracción, una infracción en donde la causa y efecto se dan inmediatamente, ¿no? Dice, la afectación al bien jurídico protegido se produce en un momento determinado y no produce una situación antijurídica duradera. Es decir, en ese momento en que se produce la infracción se consuma, en ese momento. Bueno, saliendo un poco de lo laboral, ¿no? El ejemplo clásico, yo me paso la luz roja y obviamente, seguramente, en ese momento que me pasé la luz roja se consumió la infracción, punto. No hay más que hacer, ¿correcto? Y en el ámbito laboral puso un ejemplo en la cual que a veces hay visitas inopinadas en las entidades públicas en la cual verifican los trabajadores y resulta que verificó que un trabajador faltó ese día. Bueno, ese día se causó una inexistencia justificada y se consumió ese día, sobre ese día, ¿no? Entonces, en estos tipos de infracciones instantáneas, dice, se computa el plazo desde el mismo día en que se cometa la infracción. Obviamente, si se causa efectos en el mismo momento, obviamente la infracción o la prescripción se computa a partir de ese mismo día, de los hechos, de ocurrencia de los hechos, ¿cierto? Eso es en la infracción instantánea. Ahora, en cuanto a la infracción instantánea de efectos permanentes. ¿Qué significa la instantánea de efectos permanentes? Dice, la afectación al bien jurídico protegido se produce en un momento determinado y produce una situación antijurídica duradera e incluso permanente. ¿Qué significa esto, señores? Un ejemplo puse ahí, ¿no? Dice, el director del colegio coloca rejas en el patio del colegio, ¿no? Sin autorización de las autoridades. En este caso específico, al director se le ocurre poner unas rejas a la mitad del patio del colegio para hacer la diferencia, no sea su criterio de varón y mujer o niños grandes, niños pequeños, ¿no? Sin autorización de las autoridades, ¿no? La causa está en ese momento de poner digamos, este rejado, pero los efectos están constantemente permanentes, es decir, días y días no puede traspasar estos alumnos por las rejas, ¿no? Esa es la diferencia con en las infracciones instantáneas donde se consuma en el mismo momento que se origina. En este caso, si bien se origina en ese momento que se ponen las rejas, pero sus efectos son permanentes en el tiempo, ¿no? Por eso es instantáneo en efectos permanentes. En estos tipos de infracciones, se computa, le han puesto mal, se computa desde el mismo día en que se comete la infracción, tal igual que la infracción anterior, ¿ya? Eso es para que puedan considerar ustedes este tipo de infracciones de acuerdo al tubo de la 2744. La que sigue. En cuanto a la infracción continuada, en este caso, no como la anterior, en el primer caso faltó un día, no como en el caso anterior que puso las rejas, pero sus efectos son permanentes. En este caso son infracciones continuadas. Significa que hay un conjunto de acciones, ya no es un solo, sino una pluralidad de acciones, ¿no? Dice variaciones, fracciones pequeñas, con las que se transgrede un breve periodo, sucesivamente un periodo jurídico tutelado, el trabajador, por ejemplo, dice, el trabajador que percibe varias veces remuneración sin tener derecho a ella. Es decir, de repente el trabajador en un tiempo se le promovió a un cargo superior y por ende percibió una remuneración adicional a su remuneración normal. Después regresa a su trabajo normal o a su cargo normal, ¿no? A su categoría normal, ordinaria que tenía, pero sin embargo la entidad sigue pagándole. Y el trabajador no dice nada, simplemente recibe, ¿no? Entonces, esta
si bien es cierto, hay un hecho, cada mes está prácticamente configurando, se está consumiendo esta infracción, cada mes. ¿Correcto? Es una pluralidad de acciones. Mes de enero, mes de febrero, mes de marzo, mes de abril. Entonces, hay una pluralidad de acciones. En consecuencia, en estos tipos de infracciones continuadas, se computa, dice, desde el día en que se realizó la última acción. ¿Ya? Se computa desde el día en que se realizó la última acción. Ahora, en esta infracción permanente, la anterior era la continuada, en esta cuestión es permanente, dice, se produce una única acción, es decir, la anterior es una pluralidad de acciones. En este caso es una sola acción, pero se repite en el tiempo, es decir, lo que persiste la conducta misma y no solo sus efectos. Por ejemplo, este es un caso que se vio en la práctica judicial. Una persona ejercía el cargo de especialista legal cuando se determinó que este señor no tenía el título de abogado, ¿no? Entonces, él estaba constantemente, permanentemente percibiendo una remuneración y todos los beneficios y todo posible de este servidor. Consecuencia, las causas y efectos están permaneciendo en el tiempo, ¿correcto? Ejercer un profesor de primaria sin tener el título profesor, se ha visto en el caso de Callao, ¿no? O sea, en la cual hay profesores que supuestamente sustentaron que habían obtenido el título de profesor, de docente de primaria. Sin embargo, cuando han hecho el contraste entre la entidad que emitió ese diploma y la que presentó este servidor, eran falsas, ¿no? Entonces, esa es una infracción permanente porque este profesor en el tiempo ha estado ejerciendo esa profesión sin serlo, ¿no? En este tipo de acciones, o en este tipo de infracciones, perdón, el cómputo es desde el día en que cesó la acción, ¿ya? El cómputo del plazo de prescripción se computa desde el día que cesó la acción, ¿correcto? Entonces, estos son los tipos de infracciones que ha establecido, digamos, el TUO de la 2744, respecto al plazo de prescripción, claro está. En cuanto a la caducidad, el TUO de la 2744 señala que dice que es de 9 meses contados desde la notificación de la imputación de cargos. Ojo, hemos dicho que la prescripción es un plazo para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario y la caducidad es para continuar un procedimiento y sancionar. Y entonces, el plazo de caducidad, según el TUO de la 2744, dice que son 9 meses contados desde la notificación de la imputación de cargos. Desde que le notifican la imputación de cargos, digamos, la entidad, la administración pública tiene 9 meses para poder, digamos, sancionar a ese servidor, ese funcionario público. Seguidamente dice, este plazo puede ser ampliado por 3 meses adicionales, pero ojo, obviamente tiene que estar debidamente motivada. Como hemos señalado hace un rato, la motivación es un requisito, ¿no?, indispensable de validez de toda actuación administrativa. Si la administración pública opta por ampliar el plazo excepcional de 3 meses, esta decisión tiene que estar debidamente motivada y justificada. De no hacerlo, obviamente, esa ampliación sería pues nulo. Y si es nulo, se activaría la caducidad, ¿correcto? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado la administración pública cuando hacen este tipo de situaciones y decisiones de ampliación del plazo. Que normalmente, que dicho sea de paso, hablando de plazo, toda la administración pública en su integridad, salvo excepciones, claro está, casi nunca se cumplen los plazos establecidos de ley. Yo siempre he sostenido que el plazo es utópico, teórico, subjetivo, ¿no? Es lo ideal, pero no lo real. Lo real y concreto es que esos plazos casi, o mejor dicho, casi nunca se cumplen los plazos establecidos por ley. Pero bueno, el legislador ha establecido estos plazos en el TUO, en este caso, 9 meses contados desde la notificación de imputación del cargo. Y 3 meses adicionales excepcionales, siempre cuando esté debidamente motivado y justificado. Ahora bien, dejando de lado del TUO de la 2744, ingresemos ahora a lo que dice la ley Servil, ¿no?, respecto a la prescripción.
¿no? En el artículo 24 señala que la competencia para iniciar, ¿no? Eso es lo que decía hace un rato. La prescripción es para iniciar. Dice, la competencia para iniciar, el plazo es de 3 años contados a partir de la comisión de la falta y 1 año a partir del momento que tuvo conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos o la entidad que lo hace las veces. Y 2 años para los ex servidores contados a partir de que la entidad conoció la comisión de la infracción. Es decir, en caso de la ley servil, expresamente lo señala los plazos de prescripción, es decir, para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. 3 años a partir de la comisión de la falta, 1 año a partir de tomado conocimiento de la entidad correspondiente y 2 años para los ex servidores a partir de que la entidad tomó conocimiento de la comisión de la infracción. Aquí hay un detalle, ¿no? Porque también se ve en el ámbito jurisdiccional. Dice, señor juez, si yo ya no laboro esa entidad, ¿cómo es posible que se me aperture un procedimiento administrativo disciplinario? Ese es arbitrario, abusivo, etcétera, etcétera. No, pues, o sea, si bien es cierto, el servidor puede ser que ya no labora la entidad, eso no significa que la entidad de la administración pública puede iniciar un proceso administrativo disciplinario, siempre y cuando, claro, está dentro del plazo de prescripción. ¿Correcto? Entonces, es un error señalar que si el trabajador, servidor, funcionario ya no labora la entidad ya no podría aperturar o iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, es un error. La entidad, la administración pública está en la potestad y en la facultad de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario siempre y cuando está dentro del plazo de prescripción. ¿Correcto? En este caso es la regulación de nuestra Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, anteriormente llamado OPMA, ¿no? Como ustedes saben, la acción administrativa número 02-2023 señala también el plazo de prescripción, plazo de caducidad. Pero a diferencia de las regulaciones anteriores, he notado que en esta regulación especial de la Autoridad Nacional de Control, en realidad utiliza la palabra prescripción tanto para el inicio como para la sanción. No hace esa diferencia que hace el TUO, no hace esa diferencia que hace también hasta cierto punto la ley servil. En este caso, la Autoridad Nacional de Control invoca el término prescripción. Y si no, vamos a leer. Dice lo siguiente, dice el artículo 75. De la prescripción. El transcurso del tiempo extingue la facultad sancionadora disciplinaria de la Autoridad Nacional de Control de investigar y sancionar infracciones. Es decir, vuelvo a repetir, el término prescripción se utiliza tanto para iniciar y para sancionar, a diferencia del tubo de la 2744, donde señala, utiliza la prescripción para el inicio y para la sanción utiliza la figura, la caducidad. ¿Correcto? Sigamos, dice, el plazo de prescripción para disponer el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario es de 2 años de producido el hecho. Acá nos está diciendo, para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, para iniciar, es de 2 años de producido el hecho, ¿no? Y más abajo es, el plazo de prescripción del procedimiento administrativo disciplinario es de 4 años, contado desde la fecha de notificación de la resolución que dispone el inicio del procedimiento administrativo. Como ven, en esta regulación especial utiliza la categoría de la prescripción tanto para el inicio como para la sanción. Para iniciar 2 años, para sancionar 4 años. ¿Correcto? Ahora, y no solamente eso, a diferencia del TUO, en esta regulación especial utiliza el término de interrupción, a diferencia del TUO de la 2744, como ustedes ya han escuchado y han advertido, hemos señalado que utiliza la suspensión. En este caso, en esta regulación de nuestra Autoridad Nacional de Control, invoca en la categoría de la interrupción, porque señala, se interrumpe con la notificación del informe final de instrucción, iniciándose un nuevo plazo de prescripción. Está claro. Ni siquiera para decir, bueno, si bien es cierto, literalmente dice interrupción, pero dentro del análisis
es en realidad suspensión. No, porque acá lo está diciendo claramente y literalmente. Iniciándose un nuevo plazo de prescripción. Está invocando la interrupción. Cosa que a mi modesto parecer se estaría pues un poco yendo un poco con el tubo que, como vuelvo a repetir, los principios y las reglas de esta regulación es una aplicación transversal. Aquí hay una contradicción manifiesta, ¿no? Acá hay una contradicción manifiesta, ¿correcto? Entonces, ese es un primer punto. Es decir, en caso de la Autoridad Nacional de Control, utiliza la categoría de prescripción tanto para el inicio como para la sanción. 2 años, 4 años, ¿correcto? Y acá hay un detalle que de repente quería hacer una pequeña referencia en cuanto al último párrafo que está en negrita subrayado. Dice, con la finalidad de identificar a los responsables de la prescripción, el juez contralor deberá remitir los actuados bajo responsabilidad a la Unidad de Calificación e Investigación Preliminar de la Oficina Central de la Autoridad Nacional de Control para su trámite correspondiente. Es decir, está dando pie que aquel juez contralor que de alguna forma en su despacho, en la oficina, a su cargo, prescriba este procedimiento administrativo disciplinario, como de hace un rato en el inicio indiqué, incurre en responsabilidad administrativa disciplinaria. Pero vamos a ver, digamos, si se cumple esta regla o no. Bueno, ese es otro tema que quizás en otro momento lo vamos a evaluar. Ahora, en cuanto a la caducidad, también es una cosa muy peculiar, digamos así, ¿no? Porque en realidad, como hace un rato hemos señalado, la dogmática y la doctrina comparada hace referencia a que la prescripción y la caducidad es en beneficio del administrado. Pero en esta situación, el artículo 73 habla de la caducidad de la queja, habla de la caducidad del quejoso, ¿no? Es decir, dice que el quejoso pierde el derecho de poder quejarse ante la Autoridad Nacional de Control por una presunta conducta regular a los 6 meses de ocurrido el hecho, o al cese del mismo si se trata de una infracción continua. Y en el artículo 74 habla que el investigado, en este caso el administrado, ya sea magistrado o un servidor jurisdiccional, podrá deducir la excepción de caducidad en el plazo otorgado para absolver sus cargos en el procedimiento disciplinario. Entonces, lo que señalaba hace un rato era que la caducidad en esta regulación especial habla de la caducidad no digamos, de la administración pública, sino de la caducidad de un tercero. Y finalmente, en cuanto a lo que sí quisiera, digamos, recomendarles a los que quisieran, digamos, ahondar en este tema de disciplinario, en cuanto a la regulación del ámbito de la Policía Nacional del Perú, su régimen disciplinario, su regulación disciplinaria de la Policía Nacional del Perú es casi exacta y bien definido en cuanto a las infracciones y sanciones, y entre ellas también en cuanto al plazo de prescripción. Es una de las regulaciones más completas que deberían de alguna forma, como dijo mi amigo el doctor Ramón Papaya, deben imitar, ¿no?, estas regulaciones del ámbito policial para toda la administración pública para efectos de evitar omisiones, irregularidades en cuanto al procedimiento administrativo disciplinario. En la ley 3714, en el régimen disciplinario policial, en el artículo 68, señala los plazos de prescripción, en la cual dice que para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, para la determinación de la existencia de infracciones disciplinarias, prescribe infracciones leves. Esa es la primera regulación que hace esta referencia, o bueno, al menos es lo que estamos analizando. Infracciones leves, 6 meses. 6 meses de cometidas, o 18 meses cuando hubiesen sido detectadas en el curso de un procedimiento administrativo disciplinario por comisión de infracción grave muy grave. Es decir, si un procedimiento administrativo con una infracción grave muy grave, en el desarrollo de ese procedimiento se advierte una infracción leve, bueno, tiene 18 meses para poder, digamos, iniciar un procedimiento disciplinario en contra del efectivo policial. En infracciones graves, a los 2 años de cometidos, infracción muy graves a los 4 años de cometidos. Creo que ahí está claramente establecido respecto al tipo de infracción y el plazo correspondiente a la prescripción. Ahora, en esta regulación habla de la interrupción, ¿no? Habla de interrupción. Dice, los plazos de la prescripción se interrumpen con la notificación de la resolución de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Empieza a correr un nuevo plazo de prescripción, bueno, después que se interrumpe.
En todo caso, dice, la potestad para sancionar prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa a una mitad del plazo ordinario de la prescripción. Es decir, si pasa más de la mitad del plazo de prescripción de un hecho determinado, ya no, muy al margen que si hay o no hay interrupción, digamos, pierde esa potestad de sanción la Policía Nacional de Perú en un hecho concreto. Y la regla principal es que en este caso hay interrupción, es decir, si existe una causa de interrupción en el transcurso del plazo de prescripción, ese plazo se pierde y inicia un nuevo cómputo de plazo, como hemos hablado anteriormente. Bien, he tratado de estar, digamos, en el tiempo que se me ha otorgado. En todo caso, espero haberles, digamos, dado algunos elementos para que ustedes puedan tenerlo en cuenta en la labor o en todo caso para tenerlo en cuenta en su determinada situación. Estoy abierto, doctora Kenia, para las preguntas, micrófono o ya sea a través del chat. Muchas gracias. A usted, doctor Johnny, por su participación. Doy lectura entonces a la pregunta del chat, que es de Juan Cornejo. Nos dice, ¿cómo se delimita la prescripción en la infracción administrativa continuada? Que está establecida en la ley de la carrera judicial. Un trabajador judicial concluyó su relación laboral en Corte Superior. Con anterioridad se produjo una supuesta infracción en tiempo de COVID-19. No se elevó el expediente a la Sala Penal de Apelaciones, iniciándose una investigación disciplinaria pasado 2 años del hecho. ¿Puede considerarse que ha prescrito la infracción administrativa? Está haciendo referencia a una infracción continuada, ¿no? Lo Sí. que sí voy a, digamos, estar, digamos, determinado digamos, las respuestas. La respuesta, como ustedes saben, señores asistentes, es una respuesta académica de exposición, ¿correcto? En términos generales. No voy a analizar hechos concretos en realidad porque, como ustedes comprenderán, por el ámbito también del trabajo vemos ciertas situaciones administrativas disciplinarias del ámbito público. En ese sentido, el señor, bueno, el que preguntó, no recuerdo el apellido, ha preguntado lo siguiente. Entiendo que está preguntando desde dónde se hace el cómputo de plazo en infracciones continuadas. Eso es lo que yo entendí. Como he señalado hace un rato, las infracciones continuadas se computan desde el día que realizó la última acción. Es decir, si, digamos, si ha realizado diversos pluralidad de acciones en esta imputación de cargos, la última acción es donde se computa el inicio del plazo de prescripción, el último, ¿correcto? Reitero, en las infracciones continuadas está determinado por una pluralidad de acciones, varias acciones. ¿Desde dónde se computa el plazo de prescripción? Desde la última acción, ¿correcto? Bueno, espero haber respondido al asistente. Bien, doctor. Siguiente pregunta de Caterina Altamirano. Nos dice, en los casos de procedimiento por sanciones seguidos por las municipalidades por multa, ¿cuánto sería el plazo de caducidad? En este caso, por la multa de las municipalidades. Caterina, a ver, hay que hacer una diferencia en cuanto a un procedimiento administrativo sancionador y un procedimiento administrativo disciplinario. Estoy entendiendo que si es una multa de la municipalidad, estamos hablando no de un procedimiento administrativo disciplinario, estamos hablando de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no es cierto? Ese sí en primer lugar. Bueno, en todo caso, habría que ver la regulación de la municipalidad en concreto, si tiene una regulación específica en estas cuestiones de la multa, ¿no? Porque no sé qué, de repente me está hablando de una multa, puede ser, no sé, de una inspección, una fiscalización, ¿no? Eso habría que ver. En todo caso, reitero, si en la ley especial no señala la caducidad, significa que tienes que ir a las reglas establecidas del tubo de la 2744. Pero reitero, hay que hacer una diferencia del procedimiento administrativo disciplinario con el procedimiento administrativo sancionado. Bueno, en todo caso, ahí también incluso le agregaríamos que mañana hay un colega que va a exponer en todo caso el procedimiento administrativo funcional, que en realidad automáticamente funcional y disciplinar a mi criterio es uno solo, pero bueno, nuestra legislación
ha hecho esa división disciplinario, funcional y obviamente el procedimiento administrativo sancionador. ¿Ya? Bueno, dice Ayala, un mismo hecho puede dar lugar a un proceso penal y disciplinario, por ende se puede imponer sanción en ambos procesos. De ser negativa la respuesta, ¿qué principios se estaría vulnerando? Bueno, mi estimada señorita o doctora Ayala, mira, lo concreto son de autonomía de responsabilidad, es decir, eh, puede ser sancionado en el ámbito administrativo disciplinario y puede sancionar por la vía penal. No es que por si se sanciona por lo penal ya no puede sancionar administrativamente. Bueno, los hechos, los bienes jurídicos son protegidos, son distintos en el ámbito administrativo y en el ámbito penal, ¿no? Entonces, pero no, hay una excepcionalidad cuando el delito es similar 100% a la infracción administrativa. Bueno, en ese caso sí, pues, ¿no? El principio de doble sanción. Pero si no fuese así, los bienes jurídicos protegidos son distintos, por decir. Un servidor recibió un dinero de una determinada situación. Bueno, le abre un proceso penal y abre un proceso disciplinario. En el proceso disciplinario lo suspende en principio, después lo destituye. Ese es el ámbito administrativo. En el ámbito penal, bueno, habrá como un delito y obviamente va a seguir su curso, ¿no? En consecuencia, son bienes jurídicos totalmente distintos. En consecuencia, la autonomía de responsabilidades se tiene que respetar y por ende no hay una doble sanción si esa es de alguna forma su perspectiva que da uno de la pregunta. Julio Lino dice, si me notifican una resolución de sanción después de 4 años, ¿ya caducó el proceso o prima el hecho que ya estaría pronunciamiento y ya existía pronunciamiento a pesar de no haberse notificado? No lo entiendo bien la pregunta. Dice, si se me notifica en una resolución de sanción después de 4 años. Bueno, en principio, si estamos hablando del plazo de caducidad, ¿correcto? En el plazo de caducidad, si nosotros nos vamos a lo que dice la ley, digamos, a la ley 2744, vamos a establecer que el plazo de caducidad es 9 meses, ¿no? Pero volvemos a lo inicialmente señalado. Hay que tener en consideración estos 9 meses siempre y cuando en la ley especial señale un plazo distinto, porque en las leyes especiales, por la cuestión de la naturaleza de las infracciones, a veces los plazos son amplios. Por ejemplo, cuando hay un procedimiento disciplinario, cuando está, digamos, involucrado cierta complejidad de la investigación, la legislación da un plazo amplio. Entonces, hay que considerar eso. No es que, reitero, no es que la actuó de la 27.4 dice 9 meses, bueno, en fin, 4 años ya definitivamente ya colocó. No, hay que revisar primero si la ley especial establece un plazo especial. En consecuencia, si establece un plazo especial, significa que ese plazo hay que aplicar. Y si no lo dice, bueno, tienes que aplicar el actuó. Y si es el actuó, 9 meses significa que ya caducó ese procedimiento. Y significa que es nulo esa notificación. ¿Ya? Doctor, muy buenas noches, excelente ponencia. Doctor, una duda respecto al tema de que si procede la aplicación de la suspensión de los plazos procesales establecidos en resolución administrativa por motivo de pandemia. Esa era una pregunta. La segunda, respecto a si el quejoso puede presentar algún recurso, es decir, si tiene legitimidad para obrar. Y otro, ¿en qué etapa un quejoso o un magistrado podría solicitar la exclusión de algún medio de prueba? A ver, son 3 preguntas, me parece. Una es la suspensión de COVID, el otro es legitimidad del quejoso y el tercero, doctor. Exclusión de algún medio de prueba por parte del quejoso o del magistrado. A ver, este es un tema muy interesante, mi estimado doctor, le comento, no muy pacífico, obviamente, tanto en la academia y dogmáticamente, la doctrina también tiene ciertos reparos, pero si usted me pide una opinión académica, yo le puedo dar. Es decir, yo sostengo que en los procedimientos administrativos disciplinarios, cual fuese la entidad o institución, el quejoso simplemente es el denunciante, que es, por ejemplo, en ciertas entidades públicas. Es el denunciante que pone conocimiento a la autoridad de control para que pueda ejercer su potestad administrativa y disciplinaria, para poder ejercer, digamos, el inicio de la investigación y, por ende, si fuese sanción, la sanción.
En consecuencia, ese denunciante, a mi modesto parecer, no tiene pues una legitimidad pasiva, porque si ustedes analizan el tubo de proceso contencioso administrativo, no se subsume en ninguna situación que señala la ley. Empezamos por ahí. No, pero sin embargo, se ve situaciones, procesos judiciales, ¿no? Que sí le dan esa situación y por ende incluso se llegue todo un procedimiento, un proceso judicial, a mi modo de ver, con un vicio insubsanable, ¿no? Es como si, pero vuelvo a repetir, esa es una opinión personal, ¿no? Esa es una opinión personal. Ahora, la suspensión del COVID, obviamente, ese es un tema que también el Tribunal Sevilla sacó un precedente, en la cual señala que efectivamente en el periodo que se suspendió el COVID sí está suspendido todo plazo, ¿no? Por obvias razones, es decir, la caducidad de prescripción de alguna forma está vinculada al plazo razonable, ¿no? Y ese plazo razonable tiene que ser, digamos, aterrizado en la objetividad y no la subjetividad. Es decir, ese plazo razonable tiene que aterrizar en lo que realmente ha sucedido en esa situación, porque para nadie es ajeno establecer que en ese tipo de condiciones, ¿no? Por más que quizás algunos órganos de control sostienen lo contrario, no es pues una situación normal. Y si somos más estrictos y si somos más rigor, la ley o el tubo del 2744 habla una de las causales eximentes por fuerza mayor, ¿no? Entonces, ese es un tema que de repente en otro momento lo vamos a hablar. ¿Ya? Esa es la suspensión. Ahora, la exclusión de pruebas, esa parte sí no la entiendo. Si la parte tercera, a mi criterio, no es parte del proceso, bueno, por ende se entiende que no, pues, no se puede compulsar los medios probatorios quizás que ha aportado, ¿no? Porque en realidad, en la parte, entre comillas, emplazada sería la entidad, no este tercero, ¿no? No sé si he respondido al doctor Castillo. Espero que sí. Sí, doctor. Entonces, el magistrado cuestionado podría solicitar la exclusión de algún medio de prueba solicitado por parte de la entidad competente, por el órgano de control. Esa partecita no la entiendo bien. O sea, el magistrado pide la exclusión de la prueba. Claro, de alguna información que habría recabado el órgano de control. Digamos, de algún documento, de algún oficio. ¿Podría el magistrado, fiscal o juez solicitar la exclusión? Bueno, en todo caso, si estamos hablando de una compulsa probatoria, en realidad las autoridades de control tienen esa autonomía, porque no se olvide que los medios probatorios es un indicio más entre varias pruebas, medios de pruebas, no la prueba, sino medios de prueba. Entonces, si la autoridad administrativa disciplinaria considera recabar todos los medios probatorios, por más que de repente no tiene relevancia en la situación en estricto, bueno, está dentro de su facultad. El hecho concreto relevante es cuando resuelve, ¿no? Ese es el hecho concreto más relevante, ¿no? Los medios probatorios pueden comprar todos los medios probatorios que se me ocurra a mí, pero el tema es, al momento de resolver, si estoy resolviendo acorde a la controversia, estoy resolviendo acorde a la relación sustantiva administrativa. Esa es una situación que entra ya por la motivación probatoria y obviamente la motivación legal también, ¿no? Entonces, eso habría que verlo, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, la final, vamos a hacer lo final porque yo entiendo que a esta hora están cansados. Vamos a ver, dice, ante el incumplimiento de la sanción de una resolución que se dio luego de denunciar omisión de actos funcionarios oportunos por parte del funcionario, la denuncia es bastante largo la pregunta. Les pido por favor que sean más concretos porque si no me paso leyendo las preguntas amplias. Dice la denuncia inicio de una... ¿Sí me permite? Sí, se le escucha. Doctor, le saludo a su colega César Medina. Es un gusto escucharlo. Excelente. Gracias, doctor. Permítame hacerle dos preguntas, abusando de la confianza académica. A ver, doctor. A ver, el tema del establecimiento de la naturaleza de la infracción, que sea continuada, instantánea o permanente, o continuada con efectos permanentes, instantánea con efectos permanentes, perdón, si no está establecido expresamente en la ley, como debe ser por el principio de reserva de ley, ¿usted no cree que no podría dejarse a la discrecionalidad de la administración que categorice la infracción materia del caso a decidir
porque si fuésemos garantistas, definitivamente advertiríamos que la administración lo que va a hacer precisamente haciendo uso de su discrecionalidad no va a encuadrar la infracción en una que le convenga al administrado. Usted corresponde que la judicatura debería restringir esa discrecionalidad de la administración pública para efecto de determinar la naturaleza de las infracciones. Esa es la pregunta 1. La pregunta 2, doctor, sigo en la línea de abusar de su confianza académica. Toda vez que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Moya Solís y la otra Cuya Lavi, ha establecido que los procesos de ratificación ostentan o tienen naturaleza sancionadora, con lo cual tendría que aplicarse los principios, las reglas del procedimiento administrativo sancionador. ¿Consideraría usted que en una eventual ratificación que haya sobrepasado, en este caso particular, los 4 años, ¿no?, de no haberse desarrollado, realizado o terminado el procedimiento de ratificación, proceda la prescripción, repito, haciendo uso de la figura, del criterio de la Corte Interamericana que dice que estos procesos de ratificaciones son procesos sancionadores por su naturaleza de revisar la idoneidad del magistrado? Le agradezco por la respuesta anteladamente, doctor. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer lo más preciso posible. Bueno, en principio, doctor, estamos hablando de un procedimiento administrativo disciplinario en la cual está proscrito la interpretación analógica, está proscrita la estacidad y está proscrito la discrecionalidad, ¿no es cierto? Porque si entramos a la discrecionalidad, pues estaríamos, digamos, aceptando la arbitrariedad de la administración pública, es decir, en un procedimiento administrativo disciplinario tiene que estar regulado el hecho concreto de la infracción y debe estar regulado la infracción tal y como está y subsumir el hecho concreto. No podemos entrar a la discrecionalidad, pero si fuese así, porque sucede en la administración pública, sucede así, es decir, se le imputa un hecho concreto, tipifica una infracción que no es el adecuado, pero sin embargo, bajo la interpretación que da la discrecionalidad, a veces la subjetividad, sancionan a los operadores o a los funcionarios y servidores públicos, cosa que es un error, porque usted lo ha dicho, bajo el principio de legalidad, dentro del principio de legalidad está la tipicidad y la taxatividad. Si no se respetan esos principios, ese procedimiento administrativo disciplinario es nulo de por sí. Y es bueno decirlo porque en realidad, lamentablemente, la mayoría de las entidades públicas no hacen bien su trabajo, ¿no? Sobrepasan estos principios que es conocido y de un marco constitucional y convencional que hay que respetar. Y usted ya lo ha dicho, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en el caso esto de la ratificación, tiene naturaleza de sanción, es decir, lo hace como un símil, un equiparamiento a una cuestión procedimiento sancionador. Y esto es así, le soy bien, digamos, directo y claro, doctor. No conozco muy a detalle esta sentencia, pero en todo caso, si es solamente una recomendación a efectos que la entidad o el Estado peruano inicie toda una regulación, ¿no?, a efectos justamente de cumplir estos parámetros, bueno, está en esa exhortación, pero si es una cuestión de un mandato específico, cosa que lo dudo, entraría pues a tallar el plazo de prescripción, porque si estamos hablando de un procedimiento, yo personalmente también considero que es un procedimiento sancionador, porque se sanciona por un hecho concreto y por eso no se le ratifica, esa es una sanción. El tema va, ¿dónde entra la tipicidad? ¿Dónde entra la taxatividad? ¿En qué hecho concreto se me imputa? ¿En qué hecho me están sancionando? Entonces, todo un tema a debate, considero, doctor, lamentablemente no lo puedo dar una respuesta en concreto, pero sí considero estas situaciones que habría que ver a detalle estas sentencias, el alcance de estos recomendaciones o parámetros que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor. Correcto, gracias. Doctora Kelly, creo que hay muy agradecido, doctor. Entonces damos por terminado este magnífico evento académico. Muy agradecidos por el apoyo brindado a IFAJA Lima. Muchas gracias, doctor. Todos. Buenas noches. Buenas noches.